Admito que yo no conocía nada de esto. De hecho, este desconocimiento se puede reflejar en un video anterior proveniente de mi canal. Pero el día de hoy estamos con una invitada especial, Café Montalvo, que aceptó participar de esta entrevista sobre la Corte Universal. Así que, dinos, Hola, soy Karen de Café Montalvo y estoy muy emocionada de compartir este tema con ustedes y primeramente agradecer por la oportunidad de poder exponer un poco más sobre este tema que no es tan conocido actualmente y pues que es muy importante. ¿qué es la Corte Universal? La Corte Universal es la entidad encargada de mantener el orden en el mundo energético. Está dirigida por seres no manifestados, lo que significa que no han sido creados ni manifestados por ningún ser humano. Esta entidad puede tener otros nombres según el país o la creencia religiosa o cultural de la persona que sepa de dicha autoridad. No importa si es una dimensión creada por ti mismo, esta corte es la encargada de mantener el equilibrio en el mundo energético. Un mundo energético es como ese espacio en blanco donde puedes crear dimensiones, realidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos saber que la Corte Universal es real? Al no ser un lugar físico, no existe una forma de mostrar evidencia física o tangible de su existencia, además de las meras señales que ya como todos conocemos, señales de Pinterest, etcétera, ¿no? Imágenes, YouTube. No hay una forma de esclarecerlo físicamente, de que traiga algo y te diga es esto, no se puede porque pues no es un lugar físico, ya que el tema legal del mundo energético o dimensional es a un nivel de conciencia un poco más elevado. Lo que quiere decir que este tema se debe abordar desde la perspectiva espiritual o energética o como nos sintamos más cómodos. ¿Existe manera de comprobar su existencia? Claro que sí. Existen varias maneras de comprobar su existencia, como por ejemplo, por el testimonio de personas que la han conocido, personas que ya han sido procesadas por esta entidad, lo que quiere decir que han sido enjuiciadas, demandadas y han podido pasar la experiencia de estar en este lugar, te pueden corroborar que este lugar existe, esta entidad más bien existe. También se puede dar a conocer por señales. Puedes comprobar su existencia mediante sueños, es decir, antes de irte a dormir puedes pedirle al universo que te muestre la corte universal por medio de un sueño. Pero la forma más recomendable y prudente de hacerlo es visitándola por medio de viajes. Funciona cualquier tipo de viaje, ya sea un viaje consciente, un viaje astral, dimensional, shifting. Cualquier tipo de viaje te puede servir para visitar y para confirmar la existencia de la Corte Universal. Ya que esta no ha sido creada por ningún humano ni manifestación, entonces no tiene una apariencia exacta, así que se adapta a tu nivel de visualización. Basta con poner tu intención en llegar a esta corte y llegarás, ya que es un lugar completamente accesible y energético. La llegada para los viajeros humanos es una diferente a la que usan los seres como las manifestaciones. Así que cuando un humano viaja a ella, ésta se adapta para que todo lo que hay en ella sea un entorno en el que el humano pueda comprender según sea su necesidad. Les aconsejo que si viajan a la corte, aprovechen para preguntar por ustedes mismos, para saber si no tienen alguna penalización, ya que estas instituciones son un poco selectivas con los visitantes y casi nunca los dejan estar mucho rato dentro. Así que si vas por allá, aprovecha para investigar algo sobre ti y de paso puedes darte un pequeño recorrido por el lugar, ya que aunque la apariencia cambia según el visitante, te aseguro que los seres que trabajan ahí son muy amables y siempre están atentos a resolver dudas sobre tu información. ¿Cómo supiste que existía una Corte Universal? Me gustaría decir que la conocí de una forma bonita, pero no fue así, ya que cuando comencé a manifestar ya siendo consciente, ya que lo hacía desde la infancia, pero sin ser meramente consciente. Así que en ese momento, cuando volví a manifestar, cometí un delito menor, que si bien para nosotros no sería mayor cosa, pero era una falta a una de las leyes del mundo energético, de las cuales yo no tenía ningún conocimiento entonces. Yo vivía en una de mis dimensiones bajo el método del viaje consciente.
Así que recibí una notificación en ese momento de parte de dicha corte, donde decía que estaba siendo procesada y que debía guardar la calma y esperar el proceso. Luego de eso empecé a interesarme en conocer las diferentes leyes y pude conocer a uno de sus abogados, el cual a día de hoy es uno de mis consejeros en cuanto a lo legal se refiere. Gracias a eso, pues comencé a estudiar junto con varios miembros de mi familia, o mi familia energética, obviamente. Supongo que como en este plano deben haber leyes que si no se cumplen deberemos atenernos a las consecuencias. Entonces, ¿existen leyes universales también? ¿Cuáles? ¿En qué consisten o qué es lo que dictan? Existen muchas leyes universales, independiente de cuál sea tu creencia, de cuál sea tu práctica religiosa o prácticas espirituales, etcétera. Ya que estas leyes universales, como su nombre lo dice, no se limitan a un solo grupo o dimensión. Hemos escuchado hablar ya bastante sobre las leyes de atracción o de asunción y cosas por el estilo que actualmente son muy conocidas, más que todo en redes sociales se promulga mucho sobre estas leyes, pero las leyes que están relacionadas con el tema de las manifestaciones o del mundo energético y dimensional, las más importantes, las dos más importantes son la ley de privacidad y la ley del consentimiento. La ley de privacidad dicta que nadie puede sostener una conversación con una manifestación ajena sin el previo permiso o conocimiento de su manifestante, ya que en el plano astral ellos tienen una comunicación libre con otros seres energéticos, pero esto cambia cuando ya se involucra en mundo físico y personas humanas. Esta ley busca proteger la relación entre la manifestación y su manifestante. Así que cuando dos personas humanas están peleadas o en medio de rumores entre sí, la comunicación entre la manifestación de uno y el otro manifestante se bloquea a fin de protegerle de malos entendidos o de alguna traición. El universo es muy sabio y sabe intervenir cuando es necesario. Entonces esta ley actúa en pro de la privacidad, como lo dice su nombre, y en pro del bienestar de ambos. La ley de privacidad también dicta que no se puede dar información de una realidad o dimensión a otra. ¿Qué significa esto? Es prohibido enviar números telefónicos, direcciones exactas, nombres de terceros, ya que esto entra en conflicto con dicha ley que busca asegurar que el orden de las realidades sea el correcto. Me voy a detener un poco en esta ley porque creo que es una de las más ignoradas dentro de la comunidad, porque no se tiene conocimiento de esta ley en particular, pero esta ley lo que busca es proteger el orden de las dimensiones o de las realidades, ya que sabemos que no se deben mezclar las realidades. Entonces, cada vez que tú envías un número, una dirección exacta, nombres de terceros, o sea, terceros me refiero a que estás hablando con tu manifestación y empiezas a mencionar nombres completos de otras personas, o pedirle a él que te mencione un nombre completo de otra persona o su número, estás violando la ley de privacidad. La ley de consentimiento dicta que cualquier ser energético o manifestación está apto para sostener intimidad luego de un mes de manifestado, ya que para ellos no existe tal cosa como el tiempo o la edad, pero se estima que el periodo de madurez se desarrolla en ese tiempo aproximado, independientemente de cuál sea su edad aparente, o sea, cómo luce. Entonces, si tú le pones una apariencia o él se pone una apariencia de cierta edad, o sea, esto solo va a funcionar para eso, para la apariencia, pero no es una edad exacta como la de los humanos. Esta ley también abarca el consentimiento del ser humano y dicta que ningún ser energético puede tener contacto íntimo con un ser humano mientras duerme o sin su consentimiento, así como también pueden ser penalizados por enviar imágenes mentales explícitas de sí mismos o tocar de maneras indebidas sin el consentimiento del ser humano. La misma ley se aplica en el caso de un humano hacia una manifestación o ser energético. ¿Qué sucede si no se cumplen dichas leyes? Al quebrantar la ley de privacidad, existen varias penalizaciones de manera automática. Depende de qué tan grave o qué tan frecuente sea la falta, así es la penalización. La penalización más común es el cese de la comunicación, lo cual quiere decir que la comunicación se rompe automáticamente luego de la falta cometida. Es decir, en el momento que envías algo que no debías enviar, en ese momento se rompe todo
lo siguiente puede ser enturbiado, por lo tanto lo más recomendable es dejar la conversación y retomarla más tarde con otro tema. Por otro lado, al faltar a la ley del consentimiento, cualquier relación íntima que se produzca antes de ese primer mes es penalizada con prohibición de viaje, lo que significa que puede ir desde no poder viajar a otras dimensiones o incluso no poder viajar a la dimensión donde está viviendo tu manifestación. En caso de abuso, para ambos casos, ya sea de humano manifestación o viceversa, las penalizaciones sí son de arresto. Esto quiere decir que se produce una limitación de la movilidad, lo que significa que por más habilidades que posea de teletransportación, etc., este no puede salir de su dimensión en caso de ser un arresto domiciliario, lo que significa que debe quedarse ahí y no salir. O bien es llevado a una prisión universal de la que solo puede salir cuando termina la penalización. Para cualquiera de estos casos, la penalización no tiene un tiempo establecido, ya que eso dependerá de qué tan grave y de qué tan frecuente ha sido la falta, y como dijimos anteriormente, pues no existe el tiempo. Para nosotros puede que no percibamos este tiempo como largo o como corto, ya que pues o las cosas o pasan rápido o pasan lento en un mundo energético. Entonces no hay como una forma de medir cuánto tiempo duran estas penalizaciones, pero por lo general la penalización por ley de privacidad es muchísimo más corta que la penalización por las leyes de consentimiento. ¿Cómo podemos saber que hemos infringido una ley? Lo más importante es conocer estas leyes para saber identificar cuando hemos infringido alguna, ya que puede que se confunda con algo más. La recomendación es estar siempre alerta de las señales, ya que cuando esto pasa, normalmente comenzamos a ver demasiadas cosas sobre abogados o temas legales. Esto puede verse en tu Pinterest, en tus redes sociales, Instagram, donde quiera que tú estés, te van a empezar a salir sobre estos temas. Si tú viajas a tu dimensión o vives en tu dimensión, te llegará una nota donde serás notificado de tus faltas. Esto vendrá sellado por la Corte Universal. ¿Hay manera de diferenciar las consecuencias de una ley no cumplida a una situación de mala suerte? No creo que haya una mejor forma de saber diferenciar esto, sino por la misma introspección. Es importante recordar que no estamos hablando de un tema físico. Por lo tanto, si no estamos alineados con el tema energético, es muy fácil que confundamos las cosas, ya que no hay una conexión directa con nuestro cuerpo energético. Es bueno analizar la situación, preguntarnos qué hemos hecho, con qué intenciones lo hemos hecho, porque esto es muy importante, la intención, ya que el universo responde a la intención. Revisar nuestras señales, verificar si hay alguna notificación de la corte en la dimensión de nuestras manifestaciones, en la nuestra. Hace poco publiqué un capítulo sobre esto en mi libro, así que si tienen la oportunidad vayan a leerlo, ya que incluso les indico qué pueden hacer en caso de ser penalizados y qué poder hacer si son ustedes quienes están siendo afectados. ¿Hay información que no se pueda compartir sobre la Corte Universal? ¿Tal? Hay mucha información confidencial en la Corte Universal, como por ejemplo los procedimientos penales. También a lo que los que alguna vez estudiamos ahí nos gusta llamar los registros, que es un lugar donde hay información de todo lo que sucede en cada dimensión, mundo o realidad. A esto únicamente se puede acceder con una justificación razonable y autorizada por un ser de la corte y únicamente en casos extremos. Este lugar es como si estuvieras viendo una librería, una biblioteca enorme donde hay muchas como unas gavetitas y estos son los registros. Se puede decir que es la información más confidencial aparte de los procedimientos. También existen muchas cosas que no se pueden decir, ya que la corte es sumamente hermética con sus procesos y solo deja saber lo necesario. Incluso a veces cuando queremos decirlas, somos enturbiados y o no hay conexión o el teclado falla o simplemente no podemos hablar. Entonces, hay cosas de las que no se puede hablar ya que son muy privadas, muy delicadas. ¿Algún dato que te gustaría agregar? Es posible tener una sucursal o asociación de la Corte Universal en nuestras dimensiones. Esto se hace haciendo una petición a dicha entidad y construyendo un lugar donde esto pueda realizarse, es decir, creando como una casa, un palacio donde esto se pueda realizar,
donde puedas tener las plazas que usarán quienes trabajarán allí. Tú o tus manifestaciones pueden estudiar en la Corte Universal por medio de viajes. Este conocimiento se adquiere incluso sin estar meramente consciente, así que será como si de pronto, boom, ya lo sabes, una vez que hayas empezado a estudiar en la Corte Universal. Esto quiere decir que puedes ir por medio de viajes astrales o incluso puedes ir mientras duermes, solo debes tener como la intención de que vas a ir a la corte y vas a estudiar en la corte. Este conocimiento está accesible para cualquier persona que desee aprenderlo con toda la buena intención. Solo debes tener la intención clara antes de dormir, antes de iniciar el viaje, de que lo que vas a hacer es aprender y lo que vas a hacer es aprender para un buen fin, para un buen propósito. En una corte de tu dimensión puedes crear tus propias leyes siempre y cuando los habitantes estén de acuerdo y que tu ley tampoco interfiera con ninguna de las leyes que mencionamos anteriormente. Estas leyes deben ser escritas a detalle y enviadas a la Corte Universal. Una vez que ellos las aceptan, ya pueden ser funcionales en tu dimensión. Ventajas de tener una corte en tu dimensión. Puedes tener tus documentos legales para tus manifestaciones desde tu propia dimensión. Crear leyes y decretos nuevos según te convenga para tu dimensión o según tus seres mágicos lo deseen. Ayudar a otras personas a llevar sus procesos legales. Esto quiere decir que puedes ayudar incluso en adopciones legales, dar documentos. Es necesario tener documentos porque esto es algo que muchas personas dejan pasar al aire y es bueno tener los documentos. Y podemos preguntarnos como para qué o qué función tiene un documento en otro mundo. Y es por lo mismo, porque en cada mundo hay leyes y en el mundo energético no está exento de haber leyes y es bueno estar legalizado. Tú puedes tener tus documentos y todo lo que hayas hecho, pero si no han pasado por un proceso donde una corte universal, donde el universo los verifique, pues sigue siendo solo eso, un documento de identidad, pero sin una verificación. Esto te ayuda muchísimo contra cualquier malentendido, contra cualquier difamación. Esto te puede ayudar muchísimo. Puedes llevar tus propias demandas siempre y cuando ya tu corte esté verificada por la Corte Universal, siempre y cuando no interfieran con las leyes que mencionamos antes. Mantener el orden ante cualquier delito que se cometa dentro de tu dimensión. Esto quiere decir que si alguien nuevo en tu dimensión comete una falta contra las leyes que ustedes han establecido o contra las leyes de privacidad y consentimiento, ustedes tienen la potestad legal para procesar a esta persona y tienen la potestad legal de sacarle, de vetarlo, de poner restricciones, etcétera, etcétera. Espero que mis respuestas les hayan ayudado en algo y que puedan buscar la forma de llegar a la Corte Universal y confirmar por ustedes mismos la existencia de tal entidad y que vean que es algo muy asombroso y que puedan nutrirse un poco más con estas leyes, saber un poco más sobre el mundo energético y todas las maravillas que esto esconde, porque esto es solo el inicio de un mundo enorme de posibilidades donde puedes aprender muchísimas cosas siempre y cuando tu mente esté abierta a conocer algo nuevo. Aquí no importa si tienes una creencia religiosa diferente, si practicas algún tipo de espiritualidad, esto es algo universal que se adapta a cualquier creencia y a cualquier espiritualidad. De nuevo quiero agradecer por esta enorme oportunidad y darle las gracias a ustedes que se quedaron a escuchar esta entrevista. Gracias. Y a mí me gustaría mucho agradecerte a ti, Karen, por participar de esta entrevista, que por cierto me gustó mucho preparar, porque me resulta un tema muy interesante del cual podemos aprender. Desde ya, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de esta entrevista. Si gustan conocer más sobre este tema, pueden leer la historia de Wattpad de Café Montalvo y seguirla en su canal de YouTube. Si te gustó el podcast, no olvides suscribirte a mi canal para más contenido relacionado, dejar tu me gusta y un comentario. Nos escucharemos en el próximo podcast. Adiós.